Bien, como les comentaba en el segmento anterior, el Fondo Monetario Internacional es una pieza clave para ayudar a definir lo que es una buena política económica. Y el gobierno yo creo que debería acercarse al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el fondo le ayudaría a diseñar su reforma tributaria. Yo creo que aun cuando se quiera decir que hay un pacto fiscal, que hay que cumplir, que eso facilita las cosas, sí, está bien, usted puede tener ese pacto fiscal para enseñar a la población lo que finalmente va a ser la reforma tributaria. Pero usted necesita diseñar esa reforma tributaria y hacerla coherente. Una reforma tributaria que sea capaz primero de recaudar, una reforma tributaria que no impacte a un grupo único, sino que lo distribuya de la forma menos distorsionante posible del proceso de acumulación de capital, que es clave para usted poder seguir creciendo. Usted tiene que invertir. Si usted hace una reforma tributaria que distorsiona el proceso de inversión, pues entonces usted estaría penalizando la capacidad de crecimiento de la economía. Entonces, mientras más neutral sean las decisiones de invertir, de ahorrar, de trabajar, eso es fundamental a la hora de diseñar una reforma, y que sepa que pues aun cuando usted la distribuye entre toda la población, los ricos tienen que pagar más. Eso lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Incluso recientemente, esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional señaló que los ricos son los que tienen que pagar más en esta recuperación, porque hay que pagar estos platos rotos, esta deuda que se ha acumulado hay que pagarla. Entonces señala que los ricos y los que se han beneficiado son los que tienen que pagar más. No como se quiso hacer con esta reforma tributaria que se envió en el presupuesto, que se envió al Congreso, que era una reforma tributaria que la pagaba la clase media, ¿no? Esta tiene que ser mejor distribuida y concentrada, obviamente, hacia los más ricos. Ese sería el mensaje del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, yo quiero referirme en este segmento a lo que es el costo de la discrecionalidad. Mire, fíjense cómo el gobierno, el presidente Abinader, mandó una reforma tributaria y luego la retiró. Ese mensaje de hacer algo y después retirarlo, eso hay una discrecionalidad. Eso genera una situación de incertidumbre a los agentes económicos que desemboca en un menor nivel de inversión, de consumo, de empleo, de actividad económica en términos generales. Por eso hay que tratar de tener una política económica que sea más consistente a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo consistente a lo largo del tiempo? Porque si hay discrecionalidad, eso significa que hoy tomo una medida, mañana creo que lo mejor es que la rechace y que debido a que hay una crítica muy grande en la población, pues entonces la echo hacia atrás, entonces no era la óptima. Si usted la echó hacia atrás, no era lo óptimo, porque lo óptimo usted lo hace tomando en cuenta el horizonte completo. O sea, eso es lo que se llama programación dinámica. Usted mira hacia dónde usted quiere llegar y va tomando decisiones desde el punto donde usted quería llegar hacia atrás, va viendo qué tipo de decisiones debe tomar hoy que sea compatible con eso que usted quiere alcanzar. Pero si usted toma una hoy y mañana tiene que cambiar su decisión, obviamente que usted lo que está tratando es de cada momento en el tiempo cambiar lo que sería su función objetivo, cambiar su instrumento, cambiar su nivel de decisión. Entonces eso es un desastre, un desastre. Miren, Hugo Iliani, el buen amigo Hugo Iliani, escribió un artículo excelente, como muchas de las cosas que escribe Hugo Iliani, donde le llamó Horas de Vuelo, donde hace un recuento de lo que fue la experiencia en la cual él participó en el gobierno de Jorge Blanco. En ese momento, el 82-84, el presidente Jorge Blanco había seleccionado un buen equipo, entre ellos estaba Bernardo Vega, que era el gobernador del Banco Central, pero que cometió errores, era muy discrecional, tenía un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, pero lo violaron, ese acuerdo. El Banco Central tomó decisiones incorrectas en ese momento, el ministro de Hacienda renunció,
porque no estaba de acuerdo con alguna de las medidas. El ministro de Hacienda en ese momento era el padre del presidente actual. Y obviamente un hombre muy inteligente vio lo que venía y salió del gobierno. Y meses después, pues, esa discrecionalidad pasó la factura. La discrecionalidad, los errores que se tomaron del Banco Central y en el gobierno en términos generales, provocó una fuerte devaluación, un fuerte incremento de precios y el estallido en las pobladas de abril de 1984. Eso fue terrible, terrible. Esa inconsistencia en el manejo de la política económica fue verdaderamente terrible, muy costoso. A partir de ahí, entonces, en enero de 1985 y desde finales del 84, pero en enero de 1985, Jorge Blanco se reinventa con un nuevo equipo económico, un equipo económico encabezado por Hugo Giuliani Curi, un economista brillante, un economista muy hábil, pues rápidamente comenzaron a articular junto con el Fondo Monetario Internacional un mensaje de consistencia en cuanto a la política económica que se iba a ejecutar. Se ejecutaron medidas para poder mejorar la posición financiera del Estado, se tomaron medidas para poder tener mayor estabilidad cambiaria y se aguantó dentro de lo que era el contexto de un acuerdo stand-by con esas medidas. En medio de una coyuntura internacional difícil, porque estábamos en medio de la crisis de la deuda, donde se paralizó todo el conjunto de desembolsos que por años estaba recibiendo América Latina. Entonces, en esa coyuntura, logró con ese programa stand-by mandar un mensaje de consistencia y se estabilizó la economía. Se estabilizó la economía ya en los últimos meses del gobierno de Jorge Blanco, se estabilizó y eso, pues obviamente que creó las condiciones para que luego entonces Balaguer pudiera ya continuar con un proceso de cierta recuperación. El 87, 88, la economía creció bien. El problema es que Balaguer entonces tenía también demasiada discrecionalidad. Acabó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este stand-by, Balaguer de repente tenía las manos libres, pues comenzó a cometer errores, también de atrás hacia adelante, no le daba los pesos al Banco Central para pagar la deuda, decía que eso eran los pesos del gobierno, que había que defenderlo, no apoyaba a su gobernador. Ahí pasó el gobernador Roberto Saladín, primero don Luis Julián Pérez, después Roberto Saladín, Caram, todos estos fueron gobernadores que no recibieron el apoyo del presidente Balaguer hasta que llegó 1990 la debacle, esa discrecionalidad provocó una situación de debacle económica que se caracterizó por una tasa de inflación de un 80%, una caída del producto de 5%, o sea, un desastre en 1990. Y ahí Balaguer entonces comenzó a escuchar un mensaje del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que estaba en ese momento representado por César Miquel, quien le vendió al presidente Balaguer la idea de reformas estructurales y en particular reforma tributaria, una reforma arancelaria que le permitía al gobierno entonces tener la capacidad de recaudar, mejorar su posición, bajando las tasas. Ahí participó en ese programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el Harvard Institute for International Development, que ya no existe, que en ese momento era una institución vinculada con la Universidad de Harvard y que daba un apoyo importante a los países en desarrollo para hacer reformas estructurales. Pues le ayudó a diseñar, el equipo estaba conformado por Glenn Jenkins, estaba Jim Owens, Donald Lubick, Bob Conrad y Warhol. Ese era el equipo, y el equipo dominicano estaba encabezado por Héctor Giuliani Curi, el hermano de Hugo, el hermano pequeño. Y ellos, por una parte y por otra parte, tenían el doctor Andrés Daguarre hijo, por otra parte, también promoviendo las reformas estructurales. Pues eso se combinó con apoyo del Banco Mundial y generó que a partir de 1991, después que ya se estabilizó la economía, y hasta el año 2019, la economía dominicana creciese en promedio alrededor del 5%, una de las mayores tasas de crecimiento de toda la región, y eso, y de forma sostenida. Pasamos por crisis, pero en general un crecimiento bastante estable
de la economía, gracias a esas reformas que las colocó también el presidente Balaguer dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 1991. Hizo su reforma con el PNUD, se comprometió con el PNUD, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, le dio consistencia a su política económica. Entonces, ante esa experiencia, yo le recomiendo al presidente Abinader que mande rápidamente una misión al Fondo Monetario Internacional para que comience el diseño de su política económica para los próximos 4 años. No necesariamente le estoy diciendo que ya tiene que hacer un acuerdo, que sería lo ideal tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero mientras tanto, que comiencen las discusiones, las conversaciones con ese equipo de Gita Gopinath y que pueda comenzar a diseñar la política económica de estos 4 años. Mire, esta crisis no es para novatos, no. Esta crisis es de grandes ligas y por lo tanto yo les recomendaría que se busquen asesoría del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque es fundamental poder salir de esta crisis lo mejor posible. Y para eso usted tiene que tener una política económica consistente, coherente a lo largo del tiempo. Estos 4 años tiene que estar muy bien diseñada, viendo el horizonte. No se puede tener discrecionalidad. La discrecionalidad, esto que hemos visto que unos dicen, mira, pues ahora tomo esta decisión, ahora tomo aquella decisión. Eso de donar el salario suena bonito, pero en realidad eso no es lo importante. Eso para nada es lo importante. Balaguer tenía un salario de 3,000 pesos. 3,000 pesos. Y Balaguer, o sea, ¿eso qué significa? Que él donaba su salario también. Y tenía un proceso de inflación de 80% en el año 1990. Entonces, no. Suena bonito, pero esa no es la política económica. La política económica es decir, bueno, ¿qué yo voy a hacer a partir del año 2022 con mi balance fiscal? Donar mi salario, aunque suene bonito, en realidad no es la medida que se necesita para estabilizar la economía dominicana a partir del año 2022. Vuelvo y digo, el Fondo Monetario Internacional está dispuesto y los mercados de capitales a financiar este año, a financiar el año que viene el déficit, pero el año que viene hay que presentar una reforma tributaria. Y no intente esa reforma tributaria ponérsele en manos a quienes realmente van a tener que pagar los impuestos. Porque si hace eso, entonces al final le va a parecer un monstruo. Balaguer, cuando se hizo la reforma tributaria del año 1992, él se elaboró y se presentó. Se hicieron algunos pequeños cambios, pero al final el 95% de lo que se diseñó se implementó. Y eso le dio a Balaguer la capacidad de aumentar significativamente los recursos y de estabilizar la economía. Mi recomendación, en consecuencia, es que se acerquen al Fondo Monetario Internacional, que se sienten con ellos y que le ayuden a diseñar su política económica coherente, creíble, que sea consistente a lo largo del tiempo y que con esa consistencia se pueda entonces eliminar, sustituir, dejar de lado lo que es esta discrecionalidad que estamos viendo. Una discrecionalidad que se parece mucho a la discrecionalidad que tuvo Jorge Blanco en su momento, en los primeros 2 años de gobierno, que desembocó en una crisis, o la que tuvo Balaguer, que desembocó en la crisis de 1990. Vamos a poner esto dentro de un contexto muchísimo más coherente. Por eso, vuelvo y repito, el Fondo Monetario Internacional es la clave para ayudar a recuperar lo que sería esa senda de crecimiento que la República Dominicana la puede alcanzar perfectamente, porque si hay algo positivo de la dominicana es la tremenda resiliencia y flexibilidad que tiene. Pero con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con un diseño de la política con ellos de la mano, le daría una consistencia y una coherencia que le daría credibilidad y ayudaría a que sigan llegando los recursos de los mercados de capitales. Ese sería mi consejo para las autoridades, ese sería mi mensaje para el gobierno dominicano. Se nos acabó el tiempo, el próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.